Hermano, hermana, hoy quiero hablarte con el corazón abierto sobre algo que tal vez te ha inquietado, algo que quizás has escuchado en conversaciones, en redes sociales, en voces que intentan sembrar duda donde debería florecer gozo. Te han dicho que la Navidad es pagana, que celebrar el nacimiento de nuestro Salvador es participar en rituales prohibidos, que el árbol, las luces, la fecha misma son invenciones del enemigo para alejarte de la verdad. Y hoy, bajo la autoridad de la palabra de Dios y con el amor de un pastor que desea verte libre de culpa innecesaria y lleno de la alegría que Cristo vino a traer, te digo con toda certeza: no permitas que te roben el gozo de celebrar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque aunque es verdad que debemos ser sabios y discernir, también es verdad que Dios nos ha dado libertad para honrar a su Hijo con gratitud y celebración, y si alguien te dice lo contrario, está poniendo una carga que ni Cristo ni sus apóstoles pusieron sobre ti. Escucha lo que nos dice Lucas 2 hasta 10 al 11, cuando el ángel proclama a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ves eso? Gran gozo, buenas nuevas. ¿Acaso el mensajero celestial estaba promoviendo paganismo al anunciar con júbilo el nacimiento del Mesías? ¿Acaso los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres estaban celebrando algo impuro? La respuesta es rotundamente no, y sin embargo hoy, 2000 años después, hay cristianos sinceros que viven con el corazón dividido cada diciembre, preguntándose si está bien poner un árbol, si está bien reunirse con la familia, si está bien cantar villancicos y dar regalos. Y yo te digo con la autoridad que me da la Escritura, y con la compasión que me da el Espíritu Santo: celebra, ama, comparte, porque el nacimiento de Cristo no es una fecha para lamentar sino para festejar, no es un evento pagano sino el cumplimiento de toda promesa divina, no es una tradición vacía sino la manifestación gloriosa del amor de Dios por la humanidad. Déjame llevarte a la raíz de esta confusión, porque cuando entiendes de dónde viene el temor, puedes desarraigarlo con verdad. Es cierto que en la historia antigua existían festivales paganos en diciembre, celebraciones del solsticio de invierno, rituales a dioses falsos que los romanos y otros pueblos practicaban. Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos con honestidad: ¿acaso el hecho de que los paganos celebraran algo en una fecha determinada hace que esa fecha sea maldita para siempre? ¿Acaso el calendario entero pertenece al diablo y ningún día puede ser redimido por Dios? Piénsalo bien. Los paganos también se casaban, también comían pan, también usaban agua. ¿Significa eso que el matrimonio, el pan y el agua son contaminados? Por supuesto que no, porque lo que importa no es cuándo celebras, sino a quién celebras y con qué corazón lo haces. Cuando la iglesia primitiva comenzó a conmemorar el nacimiento de Cristo en diciembre, no lo hizo para adorar al sol, ni para honrar a Saturno, ni para continuar prácticas paganas. Lo hizo para proclamar una verdad poderosa: que donde había tinieblas, ahora hay luz; que donde había adoración falsa, ahora hay adoración verdadera; que Cristo es el sol de justicia que trae salvación en sus alas, como nos dice Malaquías 4 hasta 2, y que Él tiene el derecho de redimir cada día, cada celebración, cada símbolo para su gloria. Los primeros cristianos no huyeron de la cultura, la transformaron, no se escondieron del calendario, lo santificaron. Y eso es precisamente lo que tú y yo estamos llamados a hacer: no huir de la Navidad sino llenarla de Cristo; no rechazar la celebración, sino convertirla en adoración genuina; no condenar a quienes celebran sino unirnos a ellos en proclamar que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, como declara Isaías 9 hasta 6. Porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, hablemos del árbol de Navidad, porque sé que este símbolo ha causado muchas controversias. Algunos citan Jeremías 10 hasta 2 al 4, donde dice: no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, y concluyen apresuradamente que tener un árbol decorado es idolatría. Pero hermano amado, lee el contexto completo. Ese pasaje habla de ídolos tallados que la gente adoraba como dioses, esculturas que creían tenían poder. No habla de un árbol decorativo en tu sala, que simboliza vida eterna y luz en medio de la oscuridad del invierno.
Cuando colocas un árbol de Navidad y lo adornas con amor, no estás adorándolo, estás creando un ambiente de celebración, estás usando un símbolo de vida permanente, el pino que no pierde sus hojas, para recordar que Cristo es vida eterna. Estás poniendo luces para recordar que Jesús es la luz del mundo, como él mismo declaró en Juan 8 hasta 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves la belleza de esto? Cada elemento puede apuntar a Cristo si tú decides darle ese significado. Y aquí está el principio liberador que Pablo nos enseña en Romanos 14 hasta 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tienes libertad cristiana para celebrar o no celebrar. Pero lo que no tienes es el derecho de juzgar a tu hermano que celebra ni de imponer tu convicción como ley divina. Si tú decides honrar a Cristo en Navidad, hazlo con todo tu corazón, y si alguien decide no hacerlo, respétalo también, pero nunca permitas que alguien te robe el gozo de adorar al Salvador bajo el pretexto de pureza religiosa, porque la verdadera pureza no está en evitar fechas o símbolos, sino en tener un corazón limpio delante de Dios. Pregúntate esto: ¿cuál es el fruto de condenar la Navidad? He visto familias divididas, he visto niños confundidos, he visto creyentes cargados de culpa innecesaria, he visto casas sin alegría porque alguien les dijo que celebrar el nacimiento de Cristo era pecado, y te digo que eso no viene de Dios, porque el Espíritu Santo no produce confusión sino paz, no produce división sino unidad, no produce condenación sino libertad. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a liberarnos de cargas religiosas imposibles, vino a mostrarnos que la ley fue hecha para el hombre, y no el hombre para la ley. Vino a decirnos que Dios se deleita en la misericordia más que en el sacrificio. Y sin embargo hay cristianos que en nombre de la pureza doctrinal han creado un nuevo legalismo que dice: no toques, no pruebes, no celebres. Exactamente lo que Pablo confrontó en Colosenses 2 hasta 20 al 23 cuando escribió: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Escucha bien esto: abstenerte de celebrar la Navidad no te hace más santo, no te acerca más a Dios, no te da más favor divino, porque tu santidad no depende de las fechas que evitas, sino de la fe que ejerces, no depende de los símbolos que rechazas, sino del amor con que sirves, no depende de las tradiciones que condenas, sino de la gracia en la que permaneces. Volvamos al corazón del Evangelio, porque eso es lo que realmente importa. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Juan 3 hasta 16. Ese es el mensaje central. Esa es la buena noticia que transformó la historia, que dividió el tiempo en antes y después de Cristo, que trajo esperanza a los desesperados y vida a los muertos espiritualmente. Cuando María recibió el anuncio del ángel Gabriel, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió al Mesías prometido, cuando José la protegió a pesar de las dudas, cuando ese bebé nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón, cuando los pastores corrieron a adorarlo y los magos viajaron desde Oriente siguiendo una estrella, todo eso fue real, todo eso fue histórico. Todo eso fue el cumplimiento de profecías ancestrales que venían desde Génesis 3 hasta 15, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La Navidad celebra ese momento glorioso, ese punto de inflexión cósmico, ese instante en que el Creador del universo se hizo criatura, en que el Eterno entró en el tiempo, en que el Todopoderoso se hizo vulnerable. Y eso, hermano mío, hermana mía, es demasiado maravilloso como para ignorarlo, demasiado significativo como para dejarlo pasar sin reconocimiento, demasiado glorioso como para no celebrarlo con toda el alma. No estoy diciendo que debas celebrar si tu conciencia te lo impide, pero sí te estoy diciendo que si decides hacerlo, lo hagas sin culpa, sin miedo, sin la carga de pensar que estás pecando, porque honrar el nacimiento de Cristo con un corazón agradecido es tan legítimo como honrar su resurrección en Pascua o recordar su sacrificio en la Cena del Señor.
Hablemos ahora de los regalos, porque también este aspecto ha sido criticado. Algunos dicen que dar regalos en Navidad es consumismo, materialismo, una distracción de lo espiritual. Y sí, es verdad que el comercialismo ha intentado secuestrar la Navidad. Es verdad que muchos gastan lo que no tienen en impresionar a quienes no les importan. Pero eso no hace que el acto de dar sea malo, porque dar es reflejo del carácter de Dios mismo. Recuerda que los magos llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús. Mateo 2 hasta 11. Ellos le presentaron ofrendas de valor, regalos que simbolizaban su reconocimiento de quién era Él, Rey, sacerdote y el que moriría por nuestros pecados. Cuando tú das un regalo a alguien en Navidad, si lo haces con amor genuino, sin ostentación, sin esperar nada a cambio, estás reflejando el corazón de Dios que nos dio el mayor regalo de todos, su Hijo amado. Estás practicando la generosidad que Jesús enseñó cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir, en Hechos 20 hasta 35. El problema nunca ha sido dar regalos. El problema es cuando los regalos reemplazan a Cristo, cuando el papel de envolver es más importante que el propósito espiritual, cuando la fiesta se vuelve tan grande que ya no hay espacio para el festejado. Pero la solución no es eliminar los regalos, sino restaurar su significado. No es prohibir la celebración, sino purificar su intención. No es huir de la Navidad, sino redimirla para Cristo. Y eso solo lo lograrás cuando en medio de la comida, la música, los adornos y los abrazos, tú y tu familia levanten sus corazones en adoración verdadera y digan: hoy recordamos que tú, Jesús, viniste a salvarnos, a redimirnos, a darnos vida abundante, y todo lo que hacemos es para tu gloria. Permíteme compartir contigo una imagen que tal vez te ayude a ver esto con mayor claridad. Imagina que es tu cumpleaños. Has estado esperando este día con ilusión. Y cuando llega, tus seres queridos se reúnen, decoran la casa, preparan comida, traen regalos, cantan, ríen, comparten. ¿Cómo te sentirías si en medio de todo eso alguien dijera: esto es paganismo? No deberíamos celebrar cumpleaños porque las culturas antiguas también lo hacían. Destruyamos el pastel y cancelemos la fiesta. Te sentirías herido, confundido, robado de un momento de alegría legítima, ¿verdad? Pues ahora piensa en Cristo, piensa en aquel que dejó la gloria celestial, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como dice Filipenses 2 hasta 6 al 7, que nació en la pobreza, que vivió en la sencillez, que murió en la cruz, que resucitó en victoria. ¿Crees que a Él le molesta que sus hijos quieran celebrar su venida al mundo? ¿Crees que le ofende que cada año las familias se reúnan para recordar que Él vino? Yo creo que Jesús, quien amó la celebración tanto que asistió a bodas y convirtió el agua en vino, quien comió con pecadores y publicanos, quien bendijo a los niños y jugó con ellos probablemente, no se molesta cuando sus hijos celebran su nacimiento con corazones agradecidos. Lo que le duele es cuando la celebración se vacía de Él, cuando su nombre es eliminado, cuando la Navidad se vuelve solo fiesta sin adoración, solo consumo sin gratitud, solo tradición sin transformación. Pero si tú mantienes a Cristo en el centro, si tu celebración es un acto de fe y no solo de costumbre, entonces estás haciendo exactamente lo que agrada al Padre: honrar a su Hijo. Alguien podría preguntar: pero pastor, ¿qué hay de las raíces históricas de ciertas tradiciones navideñas? ¿No es cierto que algunas vienen de prácticas paganas? Y mi respuesta es: sí, es cierto que algunas tradiciones culturales tienen orígenes diversos, mezclados, que reflejan la historia compleja de cómo el Evangelio se extendió por diferentes culturas y se inculturó en ellas. Pero aquí está el punto crucial: la redención transforma el significado. Cuando un símbolo es adoptado por creyentes y llenado de contenido cristiano, cuando una práctica es purificada de su contexto idolátrico y usada para glorificar a Dios, experimenta una transformación espiritual. Es como el bronce de las serpientes que Moisés levantó en el desierto, Números 21 hasta 8 al 9, era un símbolo que podría haber sido asociado con paganismo, pero Dios lo redimió y lo usó para traer sanidad. Y siglos después Jesús mismo lo usó como tipo de su crucifixión en Juan 3 hasta 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios tiene el poder de tomar lo que fue oscuro y hacerlo luminoso, lo que fue profano y hacerlo santo, lo que fue del enemigo y reclamarlo para su reino. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con la Navidad.
lo que pudo haber tenido elementos culturales mixtos. Fue purificado por generaciones de creyentes que decidieron honrar a Cristo. Fue santificado por millones de oraciones elevadas en esta temporada. Fue transformado por el poder del Espíritu Santo que obra en quienes celebran con fe genuina. No te dejes engañar por aquellos que se especializan en sembrar dudas. Hay un espíritu religioso que se deleita en crear confusión, que encuentra satisfacción en imponer cargas, que se siente superior al señalar errores en otros, y ese espíritu no viene de Dios. Jesús confrontó duramente a los fariseos que ataban cargas pesadas sobre los hombros de la gente pero no movían ni un dedo para ayudarles. Mateo 23-4. Y hoy sigue existiendo ese mismo espíritu que dice, no hagas esto, no toques aquello, no celebres eso otro, sin ofrecer libertad, sin ofrecer gracia, sin ofrecer el amor que Cristo vino a traer. La verdadera fe cristiana no se mide por cuántas cosas evitas, sino por cuánto amas. No se demuestra por tu capacidad de juzgar, sino por tu capacidad de servir. No se evidencia en tu conocimiento de fechas históricas, sino en tu conocimiento íntimo de Cristo. Por eso Pablo, ese gran apóstol que conocía la ley y la gracia, que entendía la libertad cristiana, escribió en 1 Corintios 10-31. Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ves ese principio liberador? Todo, absolutamente todo lo que hagas, incluyendo celebrar la Navidad, puede ser hecho para la gloria de Dios, si tu corazón está en el lugar correcto, si tu motivación es pura, si tu enfoque es Cristo. Déjame decirte algo que tal vez nunca has escuchado. Dios quiere que celebres, Dios quiere que te goces, Dios quiere que experimentes alegría en tu vida cristiana. Mira lo que dice Filipenses 4-4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice regocíjate solo si la fecha está aprobada históricamente. No dice regocíjate solo si cada detalle de la celebración está libre de cualquier conexión cultural. Dice simplemente, regocíjate en el Señor, siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia, porque el gozo del Señor es tu fortaleza, como proclama Nehemías 8-10. La religión muerta produce tristeza, culpa y miedo, pero la relación viva con Cristo produce gozo, paz y libertad. Y si tu convicción sobre la Navidad te está robando el gozo en lugar de aumentarlo, si te está separando de tu familia en lugar de unirte a ellos en amor, si te está haciendo juzgar a otros en lugar de amarlos, entonces necesitas revisar si esa convicción viene realmente del Espíritu Santo o de un espíritu religioso que busca atarte. Cristo vino a libertarte, no a esclavizarte. Vino a darte vida abundante, no existencia miserable. Vino a llenarte de paz, no de ansiedad. Y cualquier enseñanza que produzca lo contrario debe ser examinada cuidadosamente a la luz de la palabra completa de Dios. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Tómate un momento ahora mismo, donde quiera que estés leyendo o escuchando esto, y pregúntate con honestidad, ¿qué hay en mi corazón cuando pienso en la Navidad? ¿Es gozo o culpa? ¿Es gratitud o confusión? ¿Es amor o miedo? Porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1-7. Y si estás viviendo en miedo de celebrar, en culpa por disfrutar, en confusión sobre qué es correcto, entonces has perdido de vista la simplicidad que es en Cristo. Has complicado lo que Él hizo simple. Has permitido que voces humanas ahoguen la voz del Espíritu Santo en tu interior. Escucha lo que te digo con amor pastoral. Si tu conciencia está limpia delante de Dios, si tu celebración honra a Cristo, si tu familia se edifica, si tu comunidad es bendecida, si tu testimonio brilla, entonces celebra con libertad, celebra con gozo, celebra con gratitud. Y no permitas que nadie te juzgue por ello. Porque como dice Colosenses 2-16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dios te ha dado libertad para honrarle de maneras diversas, y mientras Cristo sea el centro, mientras la verdad sea respetada, mientras el amor sea manifestado, estás en terreno seguro. Permíteme llevarte aún más profundo en esto. ¿Sabes cuál es el verdadero origen de la Navidad? No es una fecha pagana, no es una invención de la Iglesia Católica, no es un complot comercial. El verdadero origen de la Navidad está en el corazón eterno de Dios que antes de la fundación del mundo decidió que enviaría a su Hijo para salvarte. La Navidad comenzó en la mente de Dios cuando vio la caída del hombre y determinó que habría redención.
Comenzó cuando prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Génesis 22 hasta 18. Comenzó cuando profetizó a través de Isaías que una virgen concebiría y daría a luz un hijo que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7 hasta 14. Comenzó cuando Miqueas declaró que de Belén, aunque pequeña entre las familias de Judá, saldría el que sería Señor en Israel. Miqueas 5 hasta 2. Todo esto fue planificado por Dios, orquestado por el cielo, cumplido en el tiempo perfecto cuando Jesús nació de María. Y eso es lo que celebramos, no una fecha en el calendario, sino un evento que cambió la eternidad. No un día cualquiera, sino el momento en que la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1 hasta 5. Celebramos que Dios visitó a su pueblo, que el Verbo eterno tomó forma humana, que el Salvador esperado finalmente llegó. Y hermano, hermana, eso es demasiado glorioso como para no celebrarlo. Mira lo que sucede cuando te enfocas en lo esencial en lugar de lo periférico. Cuando dejas de preocuparte por si el árbol es pagano o no y empiezas a usarlo como herramienta de enseñanza para tus hijos sobre Cristo. Cuando dejas de debatir fechas históricas y empiezas a aprovechar la temporada para compartir el Evangelio con vecinos que nunca entrarían a una iglesia pero sí asistirán a una cena navideña. Cuando dejas de juzgar a otros por cómo celebran y empiezas a amarlos con el amor de Cristo, entonces la Navidad se convierte en lo que siempre debió ser. Una oportunidad para glorificar a Dios, para bendecir a otros, para mostrar el carácter de Cristo, para ser luz en medio de la oscuridad. Piensa en esto. Durante la Navidad, incluso las personas más alejadas de Dios tienden a ser más generosas, más reflexivas, más abiertas a lo espiritual. Las familias se reúnen, los corazones se ablandan, las puertas se abren, y tú vas a rechazar esa oportunidad porque alguien te dijo que la fecha tiene orígenes cuestionables. ¿Vas a desperdiciar esa temporada de apertura espiritual porque prefieres ser históricamente puro? No, amado. No cometas ese error. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Redime el tiempo porque los días son malos, como dice Efesios 5 hasta 16. Usa la Navidad como plataforma para proclamar a Cristo, como puerta para compartir el Evangelio, como herramienta para amar a tu prójimo, y verás cómo Dios multiplica tu obediencia. Quiero compartir contigo algo más, y tal vez esto toque tu corazón de manera especial. Cuando condenas la Navidad, cuando llamas pagana a la celebración del nacimiento de Cristo, cuando siembras culpa en otros creyentes que están tratando de honrar al Señor con sinceridad, estás haciendo precisamente lo que el enemigo quiere. Satanás no tiene problema con que evites una fecha. Él tiene problema con que celebres a Cristo. No le importa si tienes un árbol o no, le importa que proclames que Jesús es Señor. No se molesta por los debates teológicos sobre orígenes históricos. Se molesta cuando las familias se unen en amor para adorar al Salvador. Por eso el diablo ha usado la táctica de dividir a los creyentes sobre este tema, de hacer que perdamos tiempo en controversias en lugar de invertirlo en evangelización, de distraernos con discusiones periféricas mientras el mundo se pierde sin Cristo. No caigas en esa trampa, no seas un instrumento de división. Sé un instrumento de paz. Sé un embajador de gracia. Sé alguien que edifica en lugar de derribar, que une en lugar de separar, que bendice en lugar de maldecir. Porque como dice Santiago 3 hasta 17 al 18, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si llegaste hasta aquí y aún tienes dudas, si todavía te preguntas si está bien celebrar la Navidad, déjame darte un principio final que espero te libere completamente. Examina los frutos. Jesús enseñó en Mateo 7 hasta 16 que por sus frutos los conoceréis, que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. Entonces aplica ese principio. Cuando celebras la Navidad enfocado en Cristo, cuando tu familia se reúne y comparte el Evangelio, cuando tus hijos aprenden sobre el amor de Dios, cuando tus vecinos son tocados por tu generosidad, cuando tu comunidad es bendecida por tu servicio, cuando tu testimonio brilla más fuerte en esa temporada. Esos son buenos frutos, y buenos frutos no pueden venir de una práctica mala. Por el contrario, cuando rechazas la Navidad y produces división en tu familia, cuando siembras culpa en hermanos sinceros, cuando te aíslas en superioridad religiosa,
cuando pierdes oportunidades de compartir a Cristo porque estás ocupado juzgando tradiciones, cuando tu testimonio se vuelve uno de crítica en lugar de amor, esos son frutos problemáticos que deberían hacerte reconsiderar tu posición. No estoy diciendo que debas celebrar si genuinamente tu conciencia no te lo permite, respeto eso, pero sí te estoy diciendo que no impongas tu conciencia sobre otros, que no condenes lo que Dios no ha condenado, que no añadas cargas donde Cristo trajo libertad, y que especialmente no pierdas de vista el propósito principal de tu fe. Conocer a Cristo y hacerlo conocer, amarlo y manifestar su amor, seguirlo y guiar a otros hacia Él. Ahora hablemos de cómo puedes celebrar la Navidad de manera que honre genuinamente a Cristo, porque no basta con defender el derecho a celebrar, debemos celebrar bien. Primero, mantén a Jesús en el centro de todo, en cada actividad, en cada tradición, en cada momento. Hazle espacio en tu hogar no solo simbólicamente sino realmente. Reúne a tu familia y lean juntos el relato del nacimiento en Lucas 2. Oren agradeciendo por el regalo de salvación, canten canciones que exalten su nombre. Compartan testimonios de cómo Dios los ha bendecido durante el año. Segundo, usa la temporada para servir a otros como Jesús sirvió. Alimenta al hambriento, visita al solitario, ayuda al necesitado. Comparte tus recursos con generosidad. Porque como dijo Jesús en Mateo 25-40, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tercero, aprovecha las oportunidades evangelísticas que la Navidad te ofrece. Invita a ese vecino que nunca iría a la iglesia, pero sí vendría a tu casa para una cena. Regala Biblias con una nota personal. Comparte tu testimonio de fe con naturalidad. Deja que tu luz brille de tal manera que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Mateo 5-16. Cuarto, enseña a tus hijos el verdadero significado de cada símbolo navideño. Explícales que el árbol verde representa la vida eterna en Cristo, que las luces simbolizan que Jesús es la luz del mundo, que los regalos nos recuerdan la generosidad de Dios, que la estrella señala hacia el Rey que nació, que el pesebre nos habla de la humildad de nuestro Salvador. Y quinto, mantén la perspectiva correcta sobre las cosas materiales. No te endeudes tratando de impresionar a otros, no permitas que el consumismo eclipse lo espiritual. No sacrifiques la paz de tu hogar en el altar del perfeccionismo festivo. Recuerda que lo que Dios valora no es cuán grande es tu celebración, sino cuán grande es tu amor. Tómate un momento ahora mismo para orar. Sí, ahora. Donde estés. Cierra tus ojos si puedes y habla con el Señor sobre esto. Dile: Padre, perdóname si he juzgado a otros por celebrar tu nacimiento. Perdóname si he permitido que el miedo robe mi gozo. Perdóname si he complicado lo que tú hiciste simple. Ayúdame a celebrarte con libertad y con reverencia, a honrarte en esta temporada de manera que te glorifique, a ser instrumento de paz, en lugar de división. Dame sabiduría para discernir lo esencial de lo periférico, para mantener a Jesús en el centro de todo, para amar a otros como tú me has amado. Gracias por el regalo de tu Hijo, gracias por la oportunidad de celebrarlo, gracias por la libertad que me has dado en Cristo. En su nombre precioso oro, amén. ¿Ves cómo esa oración sincera hace más por tu relación con Dios que 100 debates sobre fechas históricas? ¿Ves cómo la rendición de tu corazón es más importante que la defensa de tu posición teológica? Eso es lo que Dios busca. Corazones humildes, dispuestos a aprender, abiertos a su dirección, libres de religiosidad, llenos de su amor. Permíteme recordarte algo crucial antes de terminar. La batalla espiritual que enfrentamos no es sobre calendarios ni tradiciones, es sobre almas, sobre la eternidad de personas que necesitan conocer a Cristo, sobre la expansión del reino de Dios en esta tierra, sobre la manifestación de su gloria entre las naciones. Efesios 6-12 nos recuerda: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera guerra, no contra hermanos que celebran diferente a nosotros, no contra tradiciones culturales que podemos redimir, no contra fechas en el calendario que podemos santificar, sino contra las fuerzas demoníacas que quieren mantener a la gente en oscuridad, que odian que Cristo sea proclamado, que se oponen a que familias sean restauradas, que luchan contra la expansión del Evangelio.
Cuando tú usas la Navidad para proclamar a Cristo, para servir a otros, para mostrar amor, estás avanzando el reino de Dios, estás haciendo retroceder las tinieblas, estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste salvado, y eso es lo que realmente importa, eso es lo que quedará cuando todo lo demás pase. Eso es lo que tendrá valor eterno cuando estés delante del trono, dando cuenta de cómo usaste las oportunidades que Dios te dio. Quiero que sepas algo más, algo que tal vez necesitas escuchar en este momento. Está bien si durante años celebraste la Navidad sin entender completamente su significado. Está bien si te enfocaste demasiado en lo comercial y poco en lo espiritual. Está bien si cometiste errores. Porque la gracia de Dios es suficiente para cubrir toda falla. Su misericordia se renueva cada mañana, como dice Lamentaciones 3 hasta 22 al 23, y hoy es una nueva oportunidad para empezar bien, para celebrar con intención, para honrar a Cristo conscientemente. No te quedes paralizado por la culpa de lo que no hiciste bien antes. Más bien levántate con la determinación de hacerlo mejor ahora. Aprovecha esta temporada que se acerca para ser diferente, para que tu celebración sea un acto de adoración genuina, para que tu familia experimente a Cristo de manera nueva, para que tu comunidad sea impactada por tu testimonio. Dios no te condena por el pasado, te llama hacia el futuro, no te señala por tus errores, te extiende su mano para levantarte, no te rechaza por tu ignorancia anterior, te instruye con paciencia para que crezcas en conocimiento y gracia. Hay algo hermoso que sucede cuando entendemos la libertad cristiana correctamente. Nos volvemos más compasivos con otros, más pacientes con sus procesos, más amorosos en nuestras diferencias. Pablo experimentó esta transformación, él que había sido fariseo de fariseos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Después de su encuentro con Cristo escribió en Gálatas 5 hasta 1: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él entendió que Cristo vino a libertarnos de las cargas religiosas, de las tradiciones que oprimen, de las leyes que condenan, para llevarnos a una relación de amor que transforma. Esa misma libertad es tuya hoy, esa misma gracia te alcanza ahora, ese mismo amor te abraza en este momento. Y cuando vives desde esa libertad, dejas de ser juez de otros y te conviertes en siervo de todos. Dejas de imponer cargas y empiezas a llevar las cargas de otros. Dejas de criticar y comienzas a edificar, porque el amor de Cristo te constriñe. Como dice 2 Corintios 5 hasta 14, te impulsa a amar incluso a quienes piensan diferente. Te capacita para respetar conciencias diversas mientras mantienes firme tu propia convicción. Antes de terminar, quiero que consideres esto. Imagina que estás al final de tu vida, mirando hacia atrás. ¿Qué recuerdos valorarás más? Las veces que corregiste a otros sobre la historia de las tradiciones navideñas, o las veces que compartiste el amor de Cristo en esa temporada, los debates que ganaste sobre fechas paganas o las vidas que tocaste con el Evangelio, la pureza teórica que mantuviste o el amor práctico que manifestaste. No estoy diciendo que la verdad no importa, por supuesto que importa, pero estoy diciendo que la verdad sin amor es como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13 hasta 1, hace ruido pero no edifica. Llama la atención pero no transforma. Impresiona intelectualmente pero no cambia corazones. La verdad bíblica sobre la Navidad es esta: Cristo nació, vivió, murió y resucitó para salvarte, y eso es glorioso, eso es maravilloso, eso es digno de celebración eterna. Y si cada diciembre quieres tomarte un tiempo especial para recordarlo, para enseñarlo, para proclamarlo, para agradecerlo, entonces hazlo con todo tu corazón. Sin culpa, sin miedo, sin permitir que voces legalistas roben tu gozo. Escucha ahora esta palabra profética que el Espíritu Santo pone en mi corazón para ti. En esta temporada que viene, Dios va a usar tu celebración de la Navidad para abrir puertas que han estado cerradas, para alcanzar personas que han estado lejos, para sanar relaciones que han estado rotas, para manifestar su gloria de maneras que no has imaginado. No permitas que el enemigo te robe esta oportunidad con confusión y dudas. No dejes que el espíritu religioso te paralice con culpa y temor. Levántate en la libertad que Cristo te ha dado y declara: en mi casa, Cristo es Rey; en mi familia, Jesús es Señor; en mi celebración, el Salvador es el centro;
y nadie me robará el gozo de adorar a aquel que me salvó. Cuando hagas eso, cuando tomes esa posición firme pero amorosa, verás cómo Dios confirma su palabra, cómo bendice tu obediencia, cómo multiplica tu influencia, porque Él se deleita en usar a quienes le honran con sinceridad, a quienes no se dejan intimidar por críticas religiosas, a quienes caminan en la libertad del Espíritu mientras mantienen los pies firmes en la verdad de la palabra. Finalmente, hermano amado, hermana preciosa, quiero dejarte con esto. La Navidad no se trata de fechas, no se trata de árboles, no se trata de regalos, no se trata de tradiciones, se trata de Jesús, solo de Jesús, siempre de Jesús, eternamente de Jesús. Él es el centro, Él es el motivo, Él es el propósito, Él es el mensaje. Cuando entiendes eso, cuando ese fundamento está firme en tu corazón, entonces puedes celebrar con libertad porque sabes a quién celebras. Puedes dar regalos con generosidad porque entiendes que reflejan al Dador Supremo. Puedes decorar tu casa con alegría porque cada adorno apunta al Rey que vino. Puedes cantar villancicos con pasión porque cada nota glorifica al Salvador. Puedes reunir a tu familia con amor porque estás imitando al Dios que nos reunió a todos en Cristo. Y cuando alguien te critique, cuando alguien te juzgue, cuando alguien intente robarte el gozo, simplemente sonríe con amor y responde: yo celebro porque mi Salvador nació, porque el Verbo se hizo carne, porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Y eso es demasiado bueno como para no celebrarlo. Y luego, en lugar de entrar en debates interminables, invita a esa persona a tu celebración. Muéstrale cómo honras a Cristo en todo lo que haces. Déjale ver el amor de Dios manifestado en tu hogar, porque el mejor argumento no son las palabras que dices, sino la vida que vives. No es la teología que defiendes, sino el amor que demuestras. No es la pureza histórica que proclamas, sino el fruto del Espíritu que manifiestas. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, tal vez sientes una liberación en tu espíritu. Tal vez estás experimentando paz después de años de confusión. Tal vez la culpa se está levantando y el gozo está regresando. Si es así, dale gracias a Dios, porque Él es quien te está libertando, Él es quien te está hablando, Él es quien te está restaurando. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que ha sido cargado con culpa innecesaria sobre celebrar la Navidad, alguien que ha perdido el gozo por temor a estar equivocado, comparte esto con esa persona, no como arma para un debate, sino como bálsamo para un corazón herido, no como argumento para ganar una discusión, sino como palabra de libertad para quien está oprimido por religiosidad, porque así es como el reino de Dios avanza, no por controversias sino por amor, no por debates sino por compasión, no por criticar a otros sino por servir a todos. Y cuando tú decides ser instrumento de gracia en lugar de juez de tradiciones, cuando decides edificar en lugar de destruir, cuando decides amar en lugar de condenar, estás reflejando el corazón mismo de aquel cuyo nacimiento celebramos, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10 hasta 45, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2 hasta 6 al 8, quien ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y quien un día regresará en gloria para consumar su reino eterno, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, donde celebraremos su victoria para siempre, donde adoraremos al Cordero que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5 hasta 12 al 13. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra razón para celebrar no solo en Navidad sino cada día de nuestra existencia, hasta que lo veamos cara a cara y nos postremos ante Él en adoración eterna, confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Ahora ve en paz, celebra con gozo, ama con libertad, sirve con pasión, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre.